Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, estamos listos para nuestro programa de hoy. Ya ven en pantalla que nuestro invitado se está preparando. Agüita, seguramente café, si su anfitrión así lo permite. Este, yo pedí aquí un café, pero me dijeron, venía a prepararlo vos. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Bueno, qué gusto de nuevo estar con todas y todos ustedes con un programa muy especial. Estuve cerquita de ofrecerles un tubazo, pero no pude. Así que para la presentación, estuve cerquita, hice un pique, como decimos aquí en Maracaibo. Pero bueno, el hombre se portó firme y nanay, nanay. Bueno, para la presentación de nuestro invitado de hoy, leo con ustedes al periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión tradicional, también a través de Telecolor para el Zulia y a través del grupo Somos TV para el Estado Lara. Estamos en radio a través de Fe y Alegría, 88.1 FM. También lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario Versión Final, el diario La Verdad, a través de somonoticiascol.com y también nos leen con los amigos de esconusted.com. Muy bien, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Este programa se tuvo que reagendar porque el invitado, que es Roberto Enríquez, presidente nacional del Partido Social Cristiano COPEI e integrante de la mesa negociadora de la Plataforma Unitaria en México, tuvo que sacar unos pasajes de última hora y volar a México a horas de grabar con nosotros, y eso nos permitió que ahora tengamos un programa con el post encuentro en México. Este programa iba a ser previo a esa reunión de México donde se firmó el llamado Acuerdo Social para la Protección del Pueblo Venezolano entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria. Vamos a conversar con alguien que estuvo en México, que firmó, que estuvo ahí en el lugar de los hechos de una de las movidas políticas más importantes que ha tenido Venezuela en los últimos años. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo fue el encuentro en México? ¿Saludó a los representantes o no del gobierno? ¿Qué espera? ¿Cuándo se vuelven a sentar? Bueno, hay un montón de dudas, pero antes que todo, y como siempre, Roberto, bienvenido al programa Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Rafaeles. Un honor estar aquí. Yo no tomo café porque si se me ocurre tomar un café a esta hora, pues me pega, ¿no? Miren, eh, primero saludarlos a todas las personas que tienen a bien vernos. Segundo, ciertamente, como bien lo decía Rafael, estuvimos a punto, prácticamente teníamos agendado el programa y pues tuvimos que salir a México, ¿no? Y el balance que tú me pides creo que es el balance pertinente porque además es un deber presentarles ese balance al país. Y a mí me gustaría dividirlo Sí. en dos tramos, ¿no? Uno, lo que sucedió; otra, las interrogantes de lo que aspiramos que suceda, pero en honor a la verdad, no podríamos asegurarle al país que lo vamos a lograr. ¿De qué se trata? De garantías democráticas, de conseguir elecciones libres y justas, de libertad para todos los presos y que esta puerta giratoria brutal en donde entran unos y se meten otros venezolanos en la cárcel o se les persigue por razones políticas se clausure, iniciar un proceso de reinstitucionalización de poderes públicos y a fin de cuentas, en un sentido más amplio, lograr un gran acuerdo nacional de convivencia democrática que implique que los venezolanos nos tratemos como venezolanos, como compatriotas, no como enemigos, y que las diferencias, por más profundas que sean, las procesemos dentro de los cánones democráticos y no dentro de los cánones de la arbitrariedad y del abuso de poder. ¿Qué va a pasar con eso? Te confieso que la garantía que puedo dar es nuestro compromiso en la plataforma unitaria de agotar y dar todos los testimonios para conseguir el objetivo de la redemocratización del país. Y la primera
Y la otra parte es lo que pasó. Pues lo que pasó yo lo considero muy importante. Es un acuerdo histórico. Yo me atrevería a decir, corrígeme Rafael, tú que le haces mucho seguimiento a la historia del país, pero me atrevería a decir que es el primer acuerdo, por lo menos público a los ojos del mundo, eh, sin oscuranas, no a escondidas, entre gallos y medianoche, de forma transparente, institucional, protocolar, con la comunidad internacional, con facilitadores internacionales, la primera vez desde que existe este proyecto político llamado chavismo, que hay un acuerdo entre oposición y oficialismo a los ojos de Venezuela. Y un acuerdo de carácter humanitario. Es un acuerdo, a mi manera de ver, histórico por varias razones. Sí. Estamos hablando de la primera vez que logramos una coincidencia, quienes nos adversamos. Eso no quiere decir que tengamos buena opinión. Nosotros queremos cambiar el modelo político que impera en Venezuela por su fracaso, pero entendemos y pudimos entender que hay unas urgencias que tiene el país en materia humanitaria, en materia social, en materia de salud, en materia de educación, en materia eléctrica. Estoy en el estado Zulia, creo que si no el estado que más sufre el drama eléctrico, es uno de los estados más castigados, en materia de educativa y en materia de alimentación para niños en situación de desnutrición. Yo creo que esa es una buena noticia para Venezuela, no la podemos mirar con complejo. Yo creo que lograr acuerdos y coincidencias con el adversario también es positivo y es sano para el país. Ojalá se logre en lo más importante. Y lo tercero es que todos esos recursos van a ser administrados por Naciones Unidas, lo cual le da un nivel de garantía, de transparencia, de exigencia en el manejo, en la pulcritud del dinero, que nos permite pensar que esos recursos le van a llegar al pueblo venezolano en salud, en electricidad, en comida, en educación. Y yo creo que tengo que valorar positivamente eso. Yo creo que la palabra acuerdo no puede ser tan vejada en Venezuela. La palabra Claro. acuerdo es un sinónimo de madurez y de patriotismo y de civilismo. Y yo creo que eso es positivo, independientemente de que obviamente no podemos mentir, como te lo dije antes, y no es está muy lejos de mi intención. Quedan muchas interrogantes de cara al futuro, porque Sí. quedan los acuerdos más importantes, que son los acuerdos de garantías democráticas. Tener elecciones libres en Venezuela para que los venezolanos decidan quién gobierna en este país. Roberto, Roberto, ¿a ti, adelante. a ti te gusta o has jugado alguna vez póker? Sí he jugado póker y me ha ido muy mal. Ok. Por, ¿Por qué te pregunto lo del póker? Porque la oposición venezolana, escuchándote, escuchando a Gerardo Blade, escuchando a Freddy Guevara, dejaron de lado una jugada que en el póker es muy famosa, que es el all-in, todo o nada. Y ahora es por tramos, el tramo social, el tramo humanitario, el tramo político. Se acabó el all-in en la oposición venezolana para sentarse y lograr acuerdos con el gobierno. yo creo que en la vida el todo o nada siempre es peligroso y es malo, ¿no? Yo creo que quien en realidad la única diferencia que tengo con tu pregunta es que yo quiero que quien ha jugado al todo o nada ha sido el chavismo y el madurismo, ¿no? Yo creo que el oficialismo ha sido el que ha jugado a no entender que la democracia es plural, que la democracia es alternancia, que al poder se llega y se sale por voluntad del pueblo y que todo el poder, pues como decía Lord Acton, corrompe absolutamente. Entonces yo creo que ojalá quienes han jugado al tener todo y no entender que Venezuela es de todo, permíteme el juego de palabras, Sí, el oficialismo lo haya entendido. Nosotros sí, aterrizando tu interrogante, sí entendemos que este proceso es gradual, es progresivo, no podemos vender espejitos mágicos diciendo que la democracia se va a lograr con un botón y en automático ya tenemos un país democrático. Va a ser un proceso complejo, difícil, pero si la conciencia nacional apuntala este proceso de conversaciones para que le dé resultados al país,
yo creo que allí tenemos un buen camino andado. Y esperemos. Yo voy a actuar, Enrique, voy a pedirle al Espíritu Santo que me ilumine con la siguiente pregunta. Y yo estoy seguro que tu preparación y tu condición de hombre de fe nos va a permitir. A ver, no quisiera que el programa se diluyera en algunas consideraciones de carácter general, de carácter político, de buenas intenciones, de parábolas, exactamente. Quisiera que retomáramos el acuerdo puntual porque ya Nicolás Maduro hizo una rueda de prensa y en la rueda de prensa, bueno, la parte de show mediático es una cosa factible, pero ahí en esa rueda de prensa se le dio el micrófono a el presidente de la Asamblea Nacional, a este cristiano Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. En los aspectos puntuales, Roberto Enrique, yo quiero que tú le expliques a la audiencia de este programa que este año vamos a cumplir, si Dios quiere, 20 años, este 2023, Wow. de ininterrumpidas transmisiones. Bueno, ¿cómo se va a concretar? En lo concreto, Roberto, en lo concreto, ¿cómo se va a concretar? Por ejemplo, punto número 1, los reales para atender la crisis humanitaria en hospitales, la crisis humanitaria de alimentación, la crisis humanitaria en energía eléctrica, que nos interesa mucho que ustedes nos expliquen. ¿Cómo se va a concretar eso? ¿Cómo Chevron va a concretar esos acuerdos? O sea, nos están escuchando muchos trabajadores petroleros. Ellos pueden ir mañana al portón de la empresa Chevron, bueno, con un currículo en la mano o simplemente a tocar la puerta y decir quiero trabajo y Chevron les va a dar trabajo. Yo quiero que tú te concentres y pido de corazón y muy seriamente al Espíritu Santo te permita, te ilumine para que tú expliques al pueblo, al pueblo sencillo, cómo se van a concretar estos acuerdos, porque el presidente del Parlamento decía ayer que los recursos aprobados en este acuerdo se van a administrar, los va a administrar el gobierno con leyes venezolanas, bueno, con disposición venezolana. Y eso, digo, y entonces, te escuchamos. Mira, el utilizar, primera reflexión, utilizar el proceso de conversaciones para reinsertar al país a la democracia, que no es otra cosa que a la prosperidad, a que regresen las inversiones, a que regresen las oportunidades, a que regrese la paz, no la paz del miedo, sino la paz de la alegría. Utilizar ese proceso para obtener dividendos electorales y políticos, yo creo que habla muy mal de quien lo hace. Habla muy mal de la entidad de Estado, de la entidad del sentido de país y de nación, y por eso en ese terreno, pues, el que quiera caer, y si lo hacen, pues que asuman su responsabilidad ellos. No está en mi talante hacer lo mismo. Lo que sí es mi responsabilidad es explicar al país cuál fue el acuerdo, en qué consiste el acuerdo. Es un dispositivo que además está suscrito, que es público. Ciertamente hay todavía una arquitectura jurídica que está en construcción con Naciones Unidas, pero te adelanto, los recursos liberados van a ir a un fondo manejado por Naciones Unidas a través de las diferentes agencias de Naciones Unidas según el área, es decir, si es educación, si es infraestructura, dependiendo, pues será PNUD, será OMS, será el Programa Mundial de Salud. Recuerda tú que la Naciones Unidas tiene varias agencias a través de las cuales ejecuta sus actividades en el mundo. Estamos hablando, te doy un dato, es
Este es el acuerdo humanitario más importante, el fondo más importante en la historia que le tocará manejar a Naciones Unidas. No es poca cosa. Y a través de allí, según los estándares de transparencia, de control, con los diversos mecanismos de auditoría y supervisión, todos los procesos de procura, de licitación, de desarrollo aguas abajo de esos programas, los van a dirigir las agencias de Naciones Unidas. Eso, ya los detalles, pues le corresponderá a Naciones Unidas tener un portal público que informe detalladamente cómo va evolucionando cada programa. Le corresponderá informar cuándo se darán las auditorías, cómo serán los mecanismos de licitación y procura, en fin, todo un dispositivo muy riguroso de transparencia para que el dinero le llegue a la gente. Los 3.000 millones congelados en el exterior, 3.000 millones de dólares, ¿de dónde salen? ¿De dónde provienen? Bueno, recuerda tú que a partir de toda la crisis que ha habido en el país, con el problema de las elecciones que no fueron elecciones y toda la crisis democrática que ha tenido Venezuela, al salirse el país de los códigos democráticos, pues todos sabemos que empezaron a congelarse mucho dinero en muchos bancos en el extranjero. Pues la idea es que se vaya liberando ese dinero y ese dinero vaya para estos canales a la atención al tema social, al tema eléctrico, al tema salud, al tema alimentación para la gente. Esa es la idea. El dinero sale del dinero que está congelado en cuentas en el extranjero. El dinero de Venezuela, de los venezolanos. Claro. Estoy cerquita de entender, pero todavía no lo entiendo. A ver, por ejemplo, mencióname un banco de donde saldrá X cantidad de dinero. No puedo hacerlo. Okay. No, porque acuérdate que tenemos que proteger al país y hay muchas situaciones litigiosas, entonces hay que dejar que el dinero llegue a estar bien protegido en el Fondo de Naciones Unidas. De esa materia me corresponde cuidar los intereses de mi país y no voy a dar información pública. Ok. Naciones Unidas, esto es un ejemplo, Naciones Unidas le informa al Banco de Galicia, al Banco Galicia, que está en X parte del mundo, que 100 bolívares que están allí congelados a nombre de la República de Venezuela, ya hay que liberarlos, ya pueden ser liberados de acuerdo al convenio entre gobierno, oposición y tal. Ese banco le envía esos 100 bolívares a las Naciones Unidas. ¿Correcto? Ajá. Naciones Unidas. Ok, estos 100 bolívares son para la crisis eléctrica de Venezuela. Entonces, Naciones Unidas, te pregunto, ahí viene la pregunta. Envía una empresa, contrata una empresa y la envía a Venezuela, opción 1. Contrata una empresa venezolana para que haga los trabajos. No, pero permíteme atajarte. ¿Cómo es eso? Permíteme atajarte. No. Naciones Unidas tiene un protocolo muy severo y muy exigente de transparencia para ese tipo de procesos. Tiene que abrir un proceso público de licitación, de contrata, en donde tiene que haber la libre competencia, en donde hay unos baremos para medir tanto calidad como precio, y todo eso es un procedimiento que a nosotros nos lo han explicado, que es muy severo, muy exigente, y que por supuesto que ya, te confieso, le tocará a Naciones Unidas ir informando paulatinamente al país. ¿Qué es lo importante, Rafael? Lo importante es que el dispositivo garantice que el dinero va a llegar a donde tiene que llegar de la forma más transparente, más pulcra, y en donde pueda beneficiarse el pueblo venezolano a través de mecanismos de licitación que no
estén viciados y que no estén políticamente sesgados ni controlados. Entonces, Roberto Enríquez, me da la noticia, la primera noticia del programa. Los fondos, una vez que Naciones Unidas tenga los fondos para distribuir en las áreas respectivas, Naciones Unidas va a licitar la inversión de ese recurso en las distintas áreas con empresas internacionales y nacionales, Roberto. Ya, por supuesto que muchas empresas tendrán que ser internacionales y otras. Todo Naciones Unidas tiene el deber de conseguir, fíjate tú, las mejores ofertas para que la inversión según el área le llegue al país. Y la misión el deber de Naciones Unidas, el compromiso de Naciones Unidas es que todo ese mecanismo tiene que ser transparente. Ahora, ¿qué corresponde? Yo no soy vocero de Naciones Unidas, yo te puedo explicar el acuerdo. Lo que corresponde es que Naciones Unidas, una vez que termine de afinarse, acuérdate que estamos todavía afinando detalles, le corresponde a Naciones Unidas explicar cómo va a desarrollar cada programa, el de salud, el eléctrico, el de alimentación. Sería temerario que yo me convierta ahora en vocero de Naciones Unidas. Yo soy vocero yo puedo hablarte del acuerdo. Roberto, está muy bien. Y de las características de transparencia que tiene el acuerdo, ¿no? Correcto, Roberto. Mis disculpas si estoy tratando de tocar un tema de tu manejo. Estoy tratando de explicarle. No, es que yo creo, no, todo lo contrario. El mecanismo coloquial, ¿no? Todo lo contrario. Te lo agradezco, Rafael, porque es bueno que el país sepa y que Claro. todos tenemos que estar vigilantes, porque Claro. una vez que el dispositivo comience, los ojos del país tienen que estar sobre Naciones Unidas para ver cómo se va desarrollando cada programa, porque estamos hablando de la electricidad, estamos hablando de salud, en fin, estamos hablando de la vida de los venezolanos. Después de hacerte todo este interrogatorio y todo este camino, concluyo, y esto lo voy a tuitear, concluyo de que no es cierto que los recursos en los bancos X van a ir a ser administrados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Puedo concluir con eso? Eso está firmado y quedó acordado y claramente por algo está Naciones Unidas en el medio de todo esto. Roberto, sí, Roberto, pero no van a ser administrados por el gobierno, van a ser administrados por Naciones Unidas. Van a ser administrados por Naciones Unidas y los procesos serán de ejecución, de licitación, serán dirigidos por Naciones Unidas. No va a ser administrado por el gobierno, por el oficialismo, no van a ser administrados por la oposición, no hay instancia de gobierno ni de cogobierno. Nosotros somos oposición, ellos son el oficialismo y aquí cada quien tiene su rol en Venezuela y Naciones Unidas le va a prestar un servicio al país para poder atender y darle respuesta a estas urgencias humanitarias y sociales que estamos atravesando. Bien, amigos de A8 Columnas, estamos conversando con Roberto Enríquez. Él es parte del equipo negociador de la plataforma unitaria en las conversaciones de México y también presidente nacional del Partido Social Cristiano COPEI. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación. Ya venimos. Ya regresamos con A8 Columnas. Continuamos con A8 Columnas. Cerramos nuestro programa A8 Columnas con Roberto Enríquez, presidente nacional del Partido Social Cristiano COPEI. Bueno, Roberto, hay una lista de preguntas muy grande, así que será necesario que hagamos un resumen. Voy a cerrar el tema del tema
el sistema operativo, ¿no? Porque hay las dudas que la población tiene es en cuanto a la concreción, a la operatividad de todos estos convenios que se han logrado. En el caso de Chevron, bueno, uno está preguntando cómo va a ser esa reactivación, cómo va a ser Chevron, que nunca se fue de aquí, que tuvo licencias para operar paulatinamente, bueno, etcétera, etcétera. Por eso yo te decía, la gente puede mañana pararse en los portones de nuestra industria petrolera a ver si hay algún trabajo, si está lista. Un trabajador petrolero me decía, hay 13 gabarras en Maracaibo listas para reactivar los pozos en el agua de Maracaibo. Entonces, bueno, entiendo que no, pero como tú eres un político de alta gama, estoy seguro que a partir de hoy tratarás de conocer los detalles, cómo trabaja Naciones Unidas este tipo de cosas, porque si esto va a ser para dentro de 3 años, señoras y señores. Ahora, Mira, sí. ajá, te oigo, perdón. Yo quería preguntar, ya aprovechar que tenemos a alguien que estuvo en México, quisiera saber cómo fueron esas horas en México antes del acuerdo, del acto protocolar, la firma, si ustedes, la plataforma unitaria, pudo conversar con el gobierno, si se adelantaron cronogramas de actividades, encuentros, ¿cómo vieron ustedes la disposición del gobierno en esas horas que se encontraron en México, donde todo un país, no importa la ideología de la persona, los estaba observando, los estaba esperando, esperaban la firma que finalmente se dio, pero es un hecho histórico y muy importante. ¿Cómo vieron ustedes en la plataforma unitaria el gobierno en esas horas? No, mira, yo la verdad es que me prefiero guiarme por los hechos. No, yo creo que lo primero es que sin duda que es positivo implica, como es obvio, que hubo la disposición y la voluntad política del oficialismo y la disposición, la voluntad política nuestra. Si no, jamás hubiéramos podido presentarle Claro. al país eso. Y por supuesto que me prefiero guiarme hasta allí porque como tengo dudas, tengo reservas, tengo preguntas, todavía no tengo claro por hasta dónde podremos llegar en cuanto a garantías democráticas. Lo único que puedo yo es dar el testimonio de que nosotros en la plataforma vamos a hacer todo el esfuerzo porque el país pueda gozar de garantías democráticas, todos los venezolanos, de elecciones libres y justas, y que no se penalice más a nadie por sus posiciones políticas. Entonces, hasta ahí es donde yo honestamente puedo llegar, pero entiendo tu inquietud. Prefiero la de la reserva y la de que, que la, las obras sean las que digan la verdadera eh, intención y vocación del oficialismo en este proceso. Ustedes solicitan como plataforma unitaria condiciones electorales, condiciones democráticas para elecciones. Muy bien, el gobierno les va a exigir a ustedes algo a cambio, porque esto es una negociación entre partes. Ya se ha discutido dentro de la plataforma qué va a ofrecer al gobierno para lograr concesiones, garantías, condiciones electorales. Mira, es un proceso de conversaciones, de negociación que debe tener con un marco integral, ¿no? No, yo no lo veo como un cambalache. Sí lo veo como un proceso integral en donde tenemos que aproximar visiones para lograr una solución que le dé garantías democráticas al país. Es decir, que no se puede pretender creer que en un proceso como este, un sector puede derrotar al otro. Será crear las condiciones para que el país decida quién gana, quién pasa a la oposición, quién gobierna, y al lograr garantías democráticas que no todo comienza y termina en las elecciones presidenciales, en garantías electorales. Las garantías democráticas implican un proceso de reinstitucionalización de los poderes públicos, el restablecimiento del Estado de Derecho, la subordinación de todos
al marco constitucional y que todo eso cree las condiciones de convivencia democrática en donde el disenso y los consensos sean algo normal en el cuerpo democrático del país. Si logramos eso, yo creo que si logramos iniciar ese proceso, yo creo que la gran ganadora va a ser Venezuela. Roberto, con tu permiso, muy respetuosamente, regreso a la ONU. ¿Qué organismo de la ONU, qué funcionario de la ONU, qué dependencia de la ONU tiene la tarea de materializar ese convenio? No, ahí se crea el fondo. Al final, a fin de cuentas, todo, acuérdate tú que está el secretario general de la ONU, pero después vienen las agencias que son muy importantes, el PNUD, UNESCO, la OMS o la OEPS, el Programa Mundial de Salud. Cada una de esas Programa agencias Mundial es de Alimentos. toda una institución con un área programática específica, ¿no? Entonces es todo el cuerpo de Naciones Unidas al servicio de este acuerdo humanitario y social. Ok, cada dependencia de la ONU, entonces según el área del acuerdo, va a trabajar. ¿Y en qué tiempo crees tú que la ONU se monte en esto? Que comience, por lo menos. Mira, la verdad es que primero, una vez que esté la arquitectura operativa y jurídica lista, que esperamos que sea muy pronto, ya a Naciones Unidas le va a corresponder informar la cronología, el cronograma, ¿no? Obviamente yo creo que programas de acción más inmediata, como el de alimentación, por ejemplo, hay programas que pueden tardar un poco más porque implica licitaciones, procesos más elaborados, pero el proyecto, el acuerdo, a lo máximo no debe pasar de 3 años. Estabilizar el problema eléctrico del país no debería pasar de 3 años. De pronto se logra antes. De pronto hay programas que pueden durar, que pueden empezar a dar resultados muy expeditivos, como el tema de la alimentación, es lo que yo aspiro. Pero esa cronología le corresponde presentarla a Naciones Unidas. Vuelvo y te repito. Yo no soy ni puedo ser vocero de Naciones Unidas. Yo puedo ser vocero del acuerdo político. El acuerdo político va a necesitar más reuniones y encuentros del gobierno y la oposición. ¿Está en mira para el 2023 eso? La etapa que viene debería trabajarse con mucha intensidad. Como tú viste en el comunicado, quedamos en diciembre continuar trabajando, porque este es un tema que necesita tomarse muy en serio, ¿no? Y ya nos tocará, pues, formalmente a través del facilitador, que son el Reino de Noruega, y las partes ya serán las que hagan los anuncios como corresponde, ¿no? Pero lo cierto del caso es que es público que suscribimos un comunicado en donde nos comprometemos a abordar el tema político ahora en diciembre. En Caracas y luego firman en México un eventual acuerdo. No estoy diciendo que sea en diciembre, sino cuando ocurra. Pero antes se reúnen en Caracas. Cuando ocurra el acuerdo, perdóname, pues se informará. El memorándum de entendimiento es muy claro. El proceso es en México con los facilitadores y con los garantes. Entonces, nos guiamos y nos ceñimos al memorándum de entendimiento. En 3 años, Roberto, pudiera no estar en la presidencia Nicolás Maduro. ¿El convenio continuaría? Yo estoy convencido de que Nicolás Maduro va a perder las elecciones y no va a estar. Va a pasar a la oposición. Ojalá el oficialismo, la oposición le sirva para entender, democratizarse, entender el juego de la alternancia y por supuesto que sí, el programa tiene que concluir con los objetivos que se planteó. Roberto, hay críticas de algunos venezolanos al trabajo de ustedes allá en México. ¿Ok? De todo hay en la viña del Señor.
te pregunto, la actual comisión opositora que viene conversando con el gobierno, ¿pudiera ampliarse? ¿Pudieran haber sustituciones? ¿Pudieran ustedes incluir otras personas? ¿Y cómo interpretas tú la presencia de la esposa del señor Saad allí en esa mesa? Mira, la verdad es que creo que la actitud más inteligente es no concentrarnos y enfocarnos en lo que a nosotros nos interesa, que es lograr un acuerdo político de garantías democráticas que permita que los venezolanos decidan en elecciones libres y que eso marque el inicio de una ruta democrática. Distraernos, darle volumen, pisar el peine y los peines que nos pueda poner la contraparte, a mí me parece un error. Yo creo que nosotros no podemos perder el foco, vamos a concentrarnos y creo que eso es lo más inteligente si de verdad queremos cuidar el interés del país. Roberto, ¿cómo hacer que se logre la unidad perfecta en la oposición pensando en lo que te decía al inicio del programa? Ya no juegan, o para mi apreciación, la oposición dejó al lado la teoría del all-in, del todo o nada, y están jugando a varios escenarios. Están ustedes en México, pero a la vez está una comisión de primarias, pero a la vez están los candidatos o los precandidatos en la calle de los distintos partidos. ¿Y cómo hacer para que toda la oposición entienda que se está jugando, digo jugando entre comillas, digamos en el argot político, que se está jugando en distintos escenarios sin entender que esto es parte de una lucha donde se está intentando varias formas de lucha? Mira, yo creo que el país lo entiende, que es lo más importante, ¿no? No, pero algunos dirigentes políticos pareciera que o no lo entienden, o no lo quieren entender, o no les conviene entender. Y yo estoy seguro que quien actúe así, el pueblo va a su veredicto, ¿verdad? El país ha madurado mucho, Rafael, el país ha sufrido mucho y eso desarrolla esa capacidad para sentir el mal aliento de la hipocresía, ¿no? El tufo de la duplicidad, del discurso a conveniencia, que piensa más en lo que me conviene que en lo que de verdad le interesa y le conviene al país. Yo creo que esa senestesia de lo colectivo de la que nos hablaba Uslar Pietri va a funcionar en Venezuela. La gente no es tonta y yo creo que el país quiere una dirigencia seria, responsable, valiente, que sea capaz de asumir los costos que tenga que asumir siempre y cuando sea en función de caminar de los peldaños, del subir el corozo de la democracia. Para llegar a la democracia no va a ser fácil y implica, como bien lo dices tú, organizar unas muy buenas elecciones primarias, un gran movimiento popular en donde yo estoy convencido de que de allí va a salir el próximo presidente de la República, vamos a salir unidos en una gran coalición democrática y no solamente el asunto es derrotar a Maduro en las presidenciales, sino darle a Venezuela un gran gobierno que inicie la ruta de la prosperidad, de la democracia, de la libertad y de la unidad nacional también. ¿Cuál va a estar siendo el papel de Copey dentro del tema de las primarias en la oposición? ¿Copey va a jugar a alianzas dentro de la oposición? ¿Copey va a presentar candidatos? ¿Sería Roberto Enríquez candidato? Nosotros, el partido tiene sus mecanismos. Ahorita tenemos te hablo claro, una prioridad. Es conseguir un rayado de cancha democrático que permita que de verdad en Venezuela haya elecciones libres y justas. ¿Qué sentido tiene estar hablando de candidaturas cuando todavía esa es una interrogante que tenemos al frente? Entonces nosotros preferimos concentrar todo nuestro esfuerzo en esta tarea de lograr un acuerdo de garantías democráticas que permita elecciones libres, que permita iniciar una era de reencuentro nacional, de liberación de presos, una nueva etapa para el país y ya estamos esperando, por supuesto, que la Comisión Nacional de Primarias presente su cronograma, presente la fecha. Una vez que tengamos esas coordenadas, este es un partido
de 76 años de historia, es una institución, por más atacada que ha sido, es un patrimonio de la democracia venezolana y democráticamente vamos a decidir quién será nuestro candidato. Si no nos gusta ninguna opción de las que hay, pues el partido decidirá si presenta candidato propio o no. Lo cierto del caso es que ahorita creemos que es extemporáneo y prematuro estar en la carrera de las candidaturas cuando no tenemos el horizonte de las reglas de juego para las elecciones claro y todavía no ha presentado la Comisión Nacional de Primarias el cronograma de la cual estamos muy orgullosos porque creo que es una Comisión Nacional de Primarias que le brinda confianza al país y lo que tenemos es que esperar pues estos dos elementos para nosotros tomar una decisión. Una vez que los tengamos, el partido como corresponde, como institución democrática que es, va a revisar, va a consultar, va a su mecanismo de decisión y es allí donde le anunciaremos al país quién será nuestro candidato. Bueno, Roberto Enrique, indudablemente que un político mesurado, sosegado como tú, va a responder por esos términos. Sin embargo, la carrera presidencial le están dando. Polianalítica acaba de publicar esta semana su más reciente estudio, ¿no? Coloca ahí a Capriles de primero y a Rosales de segundo, pero dice que en el renglón por ninguno, hay un 21% de la población que no se siente atraída hasta ahora por los precandidatos presidenciales. Te pregunto, Roberto Enrique, dada tu alta experiencia política, ¿estaría dentro del escenario opositor la posibilidad de un candidato de consenso? Y no... Te oigo. Digo, ¿hay posibilidades de obtener una candidatura de consenso sin hacer primarias? Yo lo veo muy difícil. Yo creo que las mentes iluminadas tienen que, en el deterioro, Rafael, que ha habido en la credibilidad de la política y de los políticos, nos está llevando a que hay que llevar las decisiones al pueblo venezolano. Tú puedes incluso construir un gran consenso, yo no lo descarto, pero ese consenso debe ser rubricado y avalado por la gente en la consulta popular, en las elecciones primarias. Lo veo muy difícil, precisamente porque hay que reconocer que se han cometido muchos errores. No me gusta pontificar, pero lo cierto del caso es que creo que independientemente que se construyan grandes consensos o grandes acuerdos, el país tiene que tener la última palabra. Yo no veo condiciones en este momento, si queremos rescatar la confianza y el entusiasmo del país, de negarle a los venezolanos el derecho a escoger su candidato, independientemente de que haya alianzas, coaliciones, consensos. La última palabra la tienen que tener los venezolanos. Roberto, finalmente, yo te quiero agradecer estos minutos con nosotros en el programa. Como dirigente de COPEI, es imposible que el partido se una en una sola directiva, un solo representante, una sola tarjeta, una sola dirigencia copeyana. ¿Por qué COPEI está dividido en tantos toletes? El COPEI no está dividido en tantos toletes. Esa ha sido la maniobra justamente del oficialismo, no solo con COPEI, sino con otros partidos. COPEI lo que sí ha tenido es deserciones y traiciones, que es distinto, pero COPEI eligió sus autoridades, tiene unas autoridades que han muy dignas a lo largo y ancho del país. El sábado tengo dos asambleas bien importantes, una en Maracaibo y otra en San Francisco. Han dado una demostración de resistencia y de coraje y de compromiso democrático con Venezuela hermosísima. Si algo yo quiero y aspiro es que a mis compañeros, a esos luchadores de la democracia cristiana que se han mantenido firmes en la causa democrática, que no han tenido veleidades nunca con el oficialismo, que a pesar de
todas las dificultades, no han dejado de luchar por una Venezuela democrática. Yo estoy convencido de que el país nos va a reconocer a esa dirigencia que está regada en cada rincón de Venezuela, de este COPEI, del COPEI legítimo, del único COPEI, del COPEI histórico, y aquí estamos. Quien se fue por ambición o por inconsecuencia o por deslealtad, pues bueno, puede volver. Allá queda. Pero yo creo que lo bonito es que tú ves a lo largo y ancho de Venezuela dirigentes humildes, trabajadores, estudiosos, dando la cara por este país, y yo creo que ese es COPEI. COPEI no es el invento de una tarjeta. COPEI es mucho más que la tarjeta que nos robaron. COPEI es mucho más de que cualquier ambición y aventura personal de nadie. COPEI es una institución, COPEI es una causa de vida al servicio de Venezuela, y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de reivindicar este testimonio de lucha que es el humanismo cristiano, que es este partido, como uno de los grandes baluartes de la causa de la libertad venezolana. Y estoy convencido de que el país nos está mirando y creo que nos los va a reconocer. Una ñapa, Roberto Enrique, una ñapa. En el próximo encuentro de la oposición con el gobierno, tú llevas en tu carpeta la palabra, la propuesta de levantamiento o eliminación de las inhabilitaciones. Por supuesto, acuérdate tú que en el informe de la Unión Europea, eso es uno de los elementos que distorsiona entre tantos otros. Nosotros vamos a pedir elecciones libres y justas, es decir, que estén, que no tengan ningún vicio en que pueda alterar la voluntad y el derecho de la gente a elegir y a ser elegido. Entonces, por supuesto que eso no a título personal, eso es un compromiso y una lucha que está en la agenda de la delegación de las fuerzas democráticas. Para que existan elecciones libres y justas, no deben haber inhabilitaciones. Pues, por supuesto, es absurdo que haya inhabilitaciones, es absurdo que haya partidos intervenidos, es absurdo que haya venezolanos que no les permitas estar en el registro electoral. Imagínate, por eso es que Venezuela se fue aislando de esta manera, porque al salirse de los cánones democráticos, el mundo democrático la fue condenando a la administración. Lo que esperamos es que este proceso nos lleve a un retorno a la ruta democrática. Y eso, pues, obviamente que implica un gran esfuerzo, hay que decirlo, de parte y parte. Y yo estoy convencido de que el país tiene la suficiente madurez para entender que es un proceso de negociación y que eso va a implicar aceptar lo que podamos aceptar de lo que plantee la contraparte, pero no perder de vista nunca que nuestro objetivo es conquistar la democracia para que Venezuela pueda tener un futuro digno, un futuro de verdad, no una pesadilla. Voy a utilizar ahora sí mi ñapa para cerrar este programa. Roberto, ¿qué va a pasar el 5 de enero del 2023 con el expediente Juan Guaidó? No, nosotros no. Recuérdate tú que aunque no estoy en el. Nosotros Claro, cuando como nos dirigente te lo intervinieron, pregunto. nosotros cuando nos intervinieron nos quitaron nuestros diputados, entre otras cosas, los inmuebles, pero yo te confieso que lo que aspiro es un gran consenso y pensar, es mi solicitud y mi exigencia a los diputados, pensar en Venezuela y dejar sus diatribas y los conflictos y las tensiones, dejarlos para otro momento, que sea el país el que decida en primaria, pero pensar en Venezuela es lo que yo, como venezolano te hablo, le exijo a los diputados. ¿Pero eso qué quiere decir, Roberto? Eso quiere decir que lo que no podemos es inventar un país que no existe. Eso quiere decir que, a mi manera de ver, el rescate de la democracia, ojalá de aquí al 5 de enero lleguemos a un acuerdo, ¿vale?
y se abra la ruta democrática. Pero la pregunta que yo hago es, las razones para que apareciera la figura de Guaidó y el rol que él ha desempeñado desaparecieron. Perdóname que termine haciéndote una pregunta, pero es la inquietud que tengo. Lo que sí aspiro es que salga una posición consensuada, armónica, muy unitaria y muy responsable con Venezuela. No me gusta pontificar ni dar consejos, ni colocarme yo en una atalaya de superioridad, porque yo también me he equivocado muchas veces en mi vida, pero sí creo que en este momento me corresponde exigirle a quienes están en el Parlamento responsabilidad con Venezuela. Se extinguió el interino de Juan Guaidó. Yo no lo tengo claro. Lo que tengo claro es que la figura y el vacío que llena cumple un rol político importante de cara a lo internacional. Es evidente que no tiene control territorial. El control territorial lo tiene Maduro. Sería tonto decir otra cosa. Pero yo creo que mientras no se resuelva temas patrimoniales de Venezuela, mientras no se resuelvan temas de legitimidad que se tienen que resolver en Venezuela, no veo una solución, no tengo claro qué solución podría encontrarse distinta al consenso de las fuerzas que hacen vida en el Parlamento electo en el 2015. Roberto, fin del interrogatorio. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. No, ha sido una entrevista, tampoco un interrogatorio, pero ha sido muy grata y espero que sea de utilidad para toda la gente que nos ha visto en esta tribuna tan importante acá en el Zulia. Bien, amigos. Muy agradecido, Roberto, muy agradecido. Nuestro programa va a cumplir este 2023 20 años. 20 años. Wow. Wow. Gracias por... Felicitaciones de todo corazón. Vamos a estar pendientes y que vengan 20 años más. Amén. 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 Bien, amigos de 8 Columnas, lo vieron, lo escucharon. Roberto Enríquez, presidente nacional del Partido Social Cristiano COPEI y también miembro de la plataforma unitaria en las negociaciones de México. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco, los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén.